Las noticias se siguen acumulando y los medios occidentales siguen mintiendo, manipulando y tergiversando, o en el mejor de los casos ocultando la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros una vez más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Esta va a ser una especie de conexión urgente, un capítulo que intentaré hacer lo más breve posible, pero que sin embargo es más necesario que nunca, puesto que desde Rusia han denunciado que Ucrania ha atacado esta noche directamente el Kremlin. 2 drones han sido desactivados por los servicios militares de Rusia y esto desde Rusia se ha valorado como un atentado directamente contra Vladimir Putin y por supuesto como un acto terrorista. Obviamente este hecho tendrá una contundente respuesta. Rusia ya ha avisado de que se reserva el derecho a responder, pero aquí hay varias cosas que analizar. Por un lado, esta semana llevamos viviendo una serie de muy fuertes ataques rusos contra la infraestructura militar de Ucrania. En Pavlovgrad se produjeron quizás los ataques más visibles y desde luego los más contundentes, al menos a juzgar por las consecuencias. Allí hubo una serie de impactos, en uno de los cuales se estima que lo que se alcanzó fue munición de la OTAN enviada directamente al frente ucraniano, munición que ya estaba pues básicamente empaquetada en trenes cuando voló por los aires y con ella voló por los aires también el dinero de los contribuyentes occidentales que últimamente tienen que hacer un esfuerzo de guerra extra, y eso que la OTAN en principio no está para nada en guerra contra Rusia. Y por otro lado, lo que tenemos que valorar es aquella famosa promesa que además comunicaron a Zelensky desde Israel y también la confirmaron desde Israel, de Vladimir Putin, de no tocar a Zelensky personalmente. Es decir, el presidente de Ucrania no sufriría ningún tipo de atentado por parte de Rusia. Esto pues sucedió después de que Vladimir Zelensky pasara varios meses largos reportando directamente desde un búnker. De hecho, hubo un montón de rumores de que ya llevaba muchísimo tiempo fuera de Ucrania, puesto que aparecía en los vídeos con una pantalla verde detrás, es decir, con una tremenda edición, y se notaba a leguas que no estaba pues paseando por la calle de Kiev así libremente. Estaba asustado, metido en un búnker, cuando desde Israel hicieron pues esta especie de confirmación y le llamaron diciendo que efectivamente Vladimir Putin se había comprometido a no tocarle ni un pelo de la cabeza. Esto no lo consiguió Israel, es decir, Vladimir Putin ya tenía tomada la decisión, pero se la comunicó a Israel, y entonces Zelensky empezó su gira mediática, que sí por el frente ucraniano, que sí por Ucrania en general, en fin, pues empezó a alimentar esa imagen de héroe mediático, salvador de la patria ucraniana. Pero claro, teniendo en cuenta este último atentado directamente contra Vladimir Putin, esta promesa podría quedarse en entredicho, y de ser así, Vladimir Zelensky ya no estaría tan a salvo como hasta hace relativamente poco. Así que quizás tendría que volver a meterse en ese mismo búnker, esperando que los ánimos en Rusia se calmaran un poco. Eso por un lado. Por otro, no es ninguna casualidad, me imagino, el hecho de que justo el día del ataque Vladimir Zelensky ya ni siquiera se encontraba en Ucrania. Se fue de gira sorpresa por Finlandia, país que recientemente ha destacado, por cierto, por 2 hechos que habría que analizar. En primer lugar, desde Finlandia en unos inicios dijeron que pues esta entrada en la OTAN pues por supuesto no se pondría grandes cambios, pero parece que ya han aprobado el establecimiento de bases militares estadounidenses directamente en Finlandia, a lo cual Rusia también se reserva el derecho a responder, y muy probablemente se traduzca en una severa militarización de la frontera entre Rusia y Finlandia. En Finlandia, de hecho, ya empezaron a construir un muro en dicha frontera, como si eso les fuera a salvar de pues tener ahí armamento ruso. Muy probablemente
también nuclear. Veremos cómo terminan transcurriendo los acontecimientos, pero desde luego Finlandia, un país históricamente neutral que tenía bastante buena relación con Rusia, ahora se ha metido en una especie de camisa de 11 varas. Es decir, era un pueblo relativamente soberano que, repito, mantenía muy buena relación con Rusia, y precisamente esa buena relación entre Finlandia y Rusia, pues a Finlandia le permitía, entre otras cosas, acoger una gran cantidad de turismo ruso, impulsando así la economía del país, entre otras muchísimas cuestiones de cooperación entre ambos países. Ahora todo eso es historia y además, fijaos, los países escandinavos, bueno, históricamente ocupan los primeros puestos en esos índices democráticos que generalmente, todo hay que decirlo, se redactan desde Occidente. Y es precisamente en esos países escandinavos donde, según las últimas filtraciones, se encuentran unos 78 agentes de la CIA y del MI6. Esos agentes estarían ubicados en Escandinavia, en Finlandia, por supuesto también, sobre todo para influir sobre las decisiones políticas de los países que conforman dicha región, básicamente para favorecer los intereses de Estados Unidos. Ninguna sorpresa, y fijaos otra vez qué casualidad, precisamente Finlandia ha sido el primer país, es decir, uno de esos países que cuenta con vastos agentes estadounidenses y también británicos, pues ha sido ese país que ahora va a acoger bases militares de la OTAN. Es decir, ha pasado de la neutralidad al belicismo más absoluto. O sea, el trabajo de esos agentes estaría mejor realizado imposible. Lo que pasa es que al revelarse sus nombres, muy probablemente al menos una gran parte de ellos tendrían que trasladarse de vuelta a Estados Unidos o a Reino Unido, puesto que, bueno, por motivos de seguridad no es nada sensato que se queden en sus puestos. Sus apellidos han sido revisados y están siendo revisados por numerosos medios de comunicación, menos los occidentales, por supuesto, que sencillamente no atendieron a esta cuestión. De hecho, yo misma revisé algunos de ellos y vaya sorpresa, todos los apellidos revisados resultaron ser funcionarios diplomáticos, que es la figura más habitual que suele acoger a esos agentes extranjeros en un país determinado. Así que no sabemos qué consecuencias va a traer, pero lo que desde luego tenemos muy claro es que Estados Unidos y Gran Bretaña siguen la misma política de siempre, infiltrando a sus agentes en otros países para cambiar sus políticas favoreciendo los intereses propios. En Finlandia esto se ha visto de una manera absolutamente clara. Y volviendo a los ataques que se llevan realizando durante esta semana y sobre todo al atentado contra Vladimir Putin, muy probablemente, en primer lugar, esto se traduzca en más ataques aún por parte de Rusia contra objetivos militares y estratégicos en el territorio de Ucrania. Así que si estos días empezáis a leer en los medios occidentales que Rusia ha atacado tal o cual cosa, pues muy probablemente se deba precisamente a ese reciente atentado, puesto que, y esto es absolutamente fundamental, Rusia es verdad que está, digamos, aplazando esas líneas rojas y tratando de responder con bastante mesura a las constantes provocaciones que se realizan desde Kiev y por lo tanto desde Occidente. Y esto tenemos que comprenderlo muy bien. Tened en cuenta que lo que quieren en última instancia, sobre todo desde Kiev, pero también desde Occidente, es involucrar a Rusia en la Tercera Guerra Mundial, habiendo Rusia empezado esa Tercera Guerra Mundial. Quieren que Rusia quede mal con sus ahora socios, China, la India, Brasil. Y claro, si Rusia al final termina
pasando esa línea en respuesta a alguna provocación hecha desde Kiev, obviamente toda la culpa se la van a echar directamente a Rusia y sobre todo, por supuesto, al malvadísimo Vladimir Putin. Es decir, jugar en suelo enemigo no es nada fácil. Vladimir Putin lo sabe de sobra. Así que estos ataques, incluidos atentados directos contra su persona, reciben, sí, una respuesta contundente por parte de Rusia en términos de ataques contra objetivos en Ucrania, pero de momento, gracias a Dios, nada más allá de eso. Y digo gracias a Dios porque las consecuencias para nosotros, para los ciudadanos de a pie, serían absolutamente terribles. Pero repito, lo que quieren desde Occidente es precisamente eso, no solo culpar a Rusia de esa invasión del territorio ucraniano, campaña mediática que por cierto perdieron aún habiendo bloqueado todos y cada uno de los medios rusos, puesto que la gente no es tonta y al final se termina dando cuenta de los hechos, termina informándose, termina recurriendo a ese año 2014 en el cual el propio Occidente, encabezado por Estados Unidos, financió y llevó a cabo un golpe de Estado en Ucrania. También al final se entera de que en Ucrania había una guerra civil, se entera de todo lo que Ucrania hizo contra la población civil de Donbass. Así que, habiendo perdido esa campaña y sabiendo perfectamente que salvo los medios occidentales, que básicamente están pagados por la OTAN, nadie ya cree esa absurda campaña de que Rusia empezó de la nada la guerra en Ucrania para terminar conquistando media Europa. Y necesitan otra campaña mediática. ¿Cuál es la mejor campaña mediática contra Rusia imaginable? Pues que Rusia cometa un error, que se pase de rosca, que no sería a todo esto pasarse de rosca, sino responder a una provocación, pero eso en los medios occidentales jamás aparecería. Lo que aparecería sería un tremendo titular de la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, la ha comenzado Rusia y ahora el mundo entero está obligado a luchar contra el mal encabezado por Putin. Y es precisamente por eso, por salvaguardar en última instancia la integridad del globo terráqueo entero, por lo que Rusia sí responde y lo hace de una forma contundente, pero con mucha mesura, por mucho que desde los medios occidentales os digan todo lo contrario.